Bienvenidos a Lo Mejor en Excelsior Televisión. Una de las metas de la reforma a las telecomunicaciones y la competencia económica era generar mayores espacios para una guerra entre empresas que generara beneficios para los consumidores. En materia de telefonía fija y móvil, prácticamente no había competencia. Una empresa considerada preponderante bajo la ley y definición del Instituto Federal de las Telecomunicaciones y las demás que no podían hacer nada o prácticamente nada. La reforma abrió un espacio verdaderamente interesante y la volvió atractiva para empresas internacionales. Hace unos 10 días aproximadamente se cerró totalmente la operación a través de la cual AT&T compró la operación de Iusacell. Le compró a Grupo Salinas y a Televisa la parte que tenían de esa empresa, la totalidad de las acciones, y fue autorizada. Sin embargo, AT&T no se quedó ahí y hoy nos enteramos que compró la operación de Nextel en México. Se trata de una operación de 1.800 millones de dólares aproximadamente, en la cual lo que está haciendo AT&T es una gran masa crítica muy importante para competir frente a frente en contra de Teléfonos de México. Y el resultado, créamelo, se lo garantizo, será benéfico para usted, para mí y para todos los usuarios de telefonía. AT&T anunció que había llegado a un acuerdo para comprar en 1.875 millones de dólares la operación de Nextel México, en un convenio que está sujeto a la aprobación de las autoridades. Esta es la segunda operación de la empresa estadounidense en el mercado mexicano, puesto que hace 10 días cerró la adquisición de Iusacell por un monto de 2.500 millones de dólares. Nextel México informó que esta determinación no afecta la calidad y oportunidad del servicio que presentan a sus clientes. Algo muy curioso nos pasa con China. En el discurso, tanto el gobierno de aquel país como el mexicano dicen que debemos aliarnos, que estar más cerca y buscar la mayor cantidad de oportunidades comerciales. En los hechos, una vez, otra vez y una vez más, no podemos terminar de aterrizar bien las historias comerciales. Hemos visto cómo algunas empresas mexicanas, Gruma, Cementos Mexicanos, más o menos han entrado a China. Sin embargo, la inversión China-México nunca acaba de llegar. Hubo un intento con FAW que no funcionó de traer una planta para construir vehículos. En días pasados, a finales del año pasado, vimos cómo China Railway había ganado la licitación, había obtenido el contrato para hacer el tren de alta velocidad entre México y Querétaro. Por cuestiones difíciles de entender, el gobierno mexicano decidió no entregarlo y hacer una nueva licitación que actualmente se encuentra en proceso. Así las cosas, en este entorno donde queremos, pero no acabamos de aterrizar, hoy la Procuraduría Federal de Defensa al Ambiente y el vocero de la Presidencia de la República anunciaron que cierran la operación de Dragon Mart. Dragon Mart busca de ser un negocio, un centro de exposiciones, un centro de ventas en la Riviera Maya, en Cancún, que le venda productos legales chinos a los mexicanos. Hemos oído dos historias totalmente diferentes. Una es la del PRD, que dice que violan los derechos laborales y hasta el extremo de llegar a decir que se trata de una suerte de invasión china. El otro lado es que han dañado el medio ambiente en la construcción y por eso es que el gobierno mexicano decide detener esta operación china. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente canceló el proyecto de Dragon Mart por diversas violaciones en materia ambiental. El vocero de la Presidencia de la República informó que no contaron con licencias para cambio de uso de suelo forestal, así como las diversas denuncias de la población. Este proyecto de capital chino plantaba la construcción de un centro de exposiciones en un predio de 203 hectáreas en las cuales habría 3.000 locales comerciales. Y es en este contexto donde los chinos son misteriosos, casi como diría el refrán común, y donde además no acabamos de entender cómo aterrizar las cosas. Tenemos la licitación del tren de alta velocidad entre México y Querétaro. En noviembre del año pasado, como usted sabe, se declaró que si bien había ganado Railway China, era
improcedente hacerlo. Se detuvo la operación, se detuvo la transacción y el gobierno está buscando una segunda licitación en la cual dice que hay 5 grupos de diversas nacionalidades interesados. Que de estos grupos está la empresa china y que se mantiene en la licitación. ¿En qué entorno se llega? Se llega en un entorno verdaderamente complicado. ¿Qué pasa si China Railway entra a la licitación y pierde? ¿Se va a ir al juicio para tratar de recuperar lo que ya había ganado en la primera o lo va a aceptar? ¿Qué va a pasar si son la única empresa que se queda en la licitación? Hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes decía que en el mundo ideal, que él espera que haya 2 o 3 empresas interesadas y lo importante es que el proceso sea pegado a la ley y que despeje cualquier cantidad de dudas. Luego de que la semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes informó que 5 empresas habían manifestado interés en participar en la licitación del tren de alta velocidad entre México y Querétaro, Gerardo Ruiz Esparza confió que en por lo menos 2 o 3 de estas compañías lleguen al momento de presentar una oferta. Una de las razones por las cuales se canceló el primer intento fue que únicamente se presentó una empresa, lo que generó sospechas entre círculos sociales. Hoy se cumplen 4 meses del asesinato de 6 personas, la mayoría de ellos totalmente ajenos a los hechos, y el secuestro y eventual asesinato de 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. Esto ha generado un caldo de cultivo para una serie de actos violentos, barbáricos, de una nueva forma de delincuencia organizada escondida a través de la causa social. Hace mucho tiempo que quienes toman casetas, que quienes asaltan transportes, que quienes violan una y otra vez la ley, no lo hacen porque estén indignados por la desaparición de estos 43 jóvenes. Lo hacen porque encontraron una manera de vivir, una forma de retar al gobierno mexicano y sus instituciones y de dañar a la iniciativa privada. Hoy no solo tenemos que lamentar la desaparición de estos 43 jóvenes y el asesinato de otros 6, incluido un jugador de fútbol de los Avispones de Chilpancingo o una señora que iba en un taxi. Hoy lo que tenemos es que condenar con toda la fuerza de nuestra voz a aquellos que se dedican a robar y a dañar con ese pretexto. A 4 meses del asesinato de 6 personas, así como del secuestro y presunto homicidio de 43 más, los costos para la iniciativa privada de las supuestas protestas por los hechos se han incrementado exponencialmente. De acuerdo con Coparmex, han subido el robo de 188 unidades de transportes, ataques a 217 tripulaciones de transporte, asalto a más de 4.337 vehículos de alimentos, así como actos vandálicos en 44 negocios privados. La toma de casetas se ha convertido en una constante muy rentable para estos grupos. Vamos a ver las cosas en su verdadera dimensión. La reforma fiscal que entró en vigor el año pasado y que está llegando a un punto culminante en marzo y abril con las declaraciones anuales, dañó en cierto sentido el consumo en México. Disminuyó la capacidad de compra de un sector importante de la población y eso explica el bajo dinamismo de la economía. Hoy el presidente de la República decía que uno de los beneficios de esta reforma hacendaria es justamente que el gobierno tiene más recursos para realizar obras de infraestructura. ¿Podemos hacer una ponderación entre las obras de infraestructura y el beneficio o el consumo de las personas? Sin embargo, es mucho más importante concentrarnos en los datos que está registrando el consumo. Si lo vemos a una tasa anual, vemos una importante recuperación con respecto a noviembre del año pasado. Si lo vemos en una tasa mensual, es una moderación, porque al final del día habíamos venido teniendo una mayor recuperación. La realidad es que sí tenemos que aumentar la recaudación, pero también mantener fuerte el dinamismo de la economía. INEGI informó que en noviembre las ventas al menudeo crecieron 1.2% con respecto al mismo mes del año anterior. Durante los 2 meses previos, las ventas minoristas habían crecido a una tasa ligeramente superior al 4% en tasa anual. Si los datos se analizan de manera mensual, las ventas crecieron 0.76% con respecto al mes previo, con lo que termina una baja de 2 meses consecutivos en las cuales hubo una ligera caída en las ventas. Es un poco imprudente, un poco arriesgado
analizar lo que está pasando a la luz de hechos de un solo día. Sin embargo, hoy tenemos algunas señales que nos muestran que México sí se está diferenciando como economía de algunas otras. El fin de semana, un partido de izquierda radical gana las elecciones en Grecia. Desde el punto de vista económico, la promesa de este partido es que no van a hacer caso de los programas que acordó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional y que ellos no van a estar en la austeridad, lo cual generó mucha tensión en Europa, porque si bien Grecia es una parte poco importante de la Unión Europea, tiene un efecto. Es parte de una misma cadena, y cuando una cadena se rompe es difícil recuperar todos los eslabones. También a Rusia se le bajó el grado de inversión casi al poner sus papeles en chatarra. ¿Y qué pasó en México? Vimos una apreciación importante de casi un medio punto porcentual del peso frente al dólar en el mercado interbancario. Parecería, al menos por la sesión de hoy, que se comienza a distinguir México como una economía fuerte, como una economía sólida, que es capaz de transitar por estos momentos de volatilidad y donde hay algunos que se están desplomando. Luego de que las elecciones en Grecia fueron ganadas por un partido que no está a favor de los planes de austeridad establecidos con el Fondo Monetario Internacional, este organismo multilateral reiteró que no les darán ninguna clase de trato especial. Hoy se registró un comportamiento altamente volátil en los mercados, pero que contribuyó al fortalecimiento del peso frente al dólar, que cerró en niveles de 14.59 pesos en el sector interbancario, lo que representa una ganancia de 0.46% en la jornada. En el discurso, México y China quieren fortalecer su relación comercial, quieren integrarse de una manera más eficiente. En los hechos, parece que resulta total y absolutamente imposible. Vemos cómo el año pasado una empresa de capital chino gana la licitación del tren elevado de alta velocidad entre México y Querétaro, y por cuestiones de política interna, ni siquiera del procedimiento de licitación, le es retirada. Todavía hay una gran cantidad de dudas en torno a cuál será la posición de esta empresa ante la nueva licitación y sus derechos jurídicos que han quedado a salvo. Los chinos, por su parte, tratan de poner en México un centro de exposiciones y de ventas que ha sido clausurado por violaciones ambientales. Pero también está el tema de muchas denuncias, muchas acusaciones sobre presuntas violaciones comerciales y laborales. Si es por eso, estamos metiéndonos en un problema verdaderamente grave. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.